los derechos de las mujeres es elegir si quiere o no tener hijos y también cuándo tenerlos. De ahí la importancia que contemos con toda la información disponible sobre las formas de evitar un embarazo no intencionado, de cuidarnos y de cómo podemos acceder a estos métodos que pueden ser gratuitos en el sector salud público. Sin embargo, en medio de esta contingencia sanitaria por el COVID-19, 47 millones de mujeres tendrán dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos, ya sea porque no están llegando a las unidades donde comúnmente se reparten o porque la situación económica está dificultando que los puedan adquirir. A veces es preferible invertir ese dinero en la alimentación de la familia antes que en un método anticonceptivo. Pero a la larga puede tener diversas repercusiones, tema que también se relaciona mucho con el embarazo adolescente, que puede implicar problemáticas de salud tanto para la madre como para los bebés, y no solo de salud, sino todo lo que hay alrededor. Aumentando el riesgo también de que las jóvenes dejen de estudiar por tener que dedicarse a trabajar y complicando también las relaciones familiares. Así que hay muchas aristas, muchos aspectos que pueden ser abordados, que pueden ser prevenidos y que hoy vamos a abordar de la mano con una doctora, con una ginecóloga que nos va a platicar de las alternativas que existen y de, bueno, cómo como sociedad también podemos abonar. Pero antes que nada, saludo a Mónica Mora, quien desde casa también está lista para platicar de este importante tema. Moni, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Astrid? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y estar en ese espacio entre amigas, entre amigos una vez más. Y con un tema tan trascendental como es el embarazo no deseado y no planeado dentro de la contingencia debido al COVID-19. Un tema sin duda muy importante. Sabemos que la violencia intrafamiliar se incrementó en un altísimo porcentaje durante el aislamiento obligatorio, así lo reportó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana, SEIMujer, cuya titular, Nuria Gabriela Hernández Abarca, ha estado rindiendo puntuales informes y también de cuántas mujeres han sido enviadas a refugios para no estar sujetas a la violencia de sus esposos, de sus hermanos, de sus padres incluso. Así que, bueno, es un tema muy, muy importante que debemos de darle la seriedad que requiere, ¿no? Entonces, bueno, quiero yo presentarles una pequeña información sobre el embarazo no deseado en el mundo, en el panorama mundial. Veamos. Si la reducción en el uso de anticonceptivos por la falta de acceso a causa del coronavirus se extendiera durante un año, podría haber 15 millones de embarazos no deseados en el mundo. La pandemia de coronavirus COVID-19 ha interrumpido gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más de estos servicios, así lo advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y agregan que para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, accesible y aceptable. Deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben disponer de accesos a servicio que le ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. Ahí tiene la información, esperemos que sea de su utilidad, que comente también entre su familia, entre sus amigos, que estemos informados. Siempre estar informados es lo mejor que podemos hacer, no quedarnos en una esfera de cristal donde no nos enteremos de lo que sucede. Es cierto que no es sano estar todo el tiempo hablando del COVID y estar constantemente con este temor, pero también es muy bueno estar informado y saber qué hacer y qué no hacer ante estos temas. Así que, bueno, pues vamos con Astrid. Astrid, adelante. Pues ahí está. 47 millones de mujeres podrían no tener acceso a métodos anticonceptivos, lo que en 6 meses podría resultar en 7 millones de embarazos no planeados. Sin embargo, hay otros factores sociales, económicos, incluso la educación sexual que se da en los países, en los estados, pues a veces no es la más adecuada, a veces incluso
rehuimos del tema. Y sin embargo, los embarazos adolescentes, los embarazos no planeados siguen siendo una realidad. Hoy damos la bienvenida a la doctora Yasmín López, que nos acompaña. Ella es ginecóloga y trabaja en el Hospital de la Mujer, uno de los más reconocidos a nivel nacional por la atención que se da tanto a las mujeres como a los neonatos. Así que es un gusto tenerla con nosotros y platicar de este importante tema. Primero preguntarle, doctora, por el contexto que hay en nuestro país y en particular en Michoacán. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor compartir este espacio, tu espacio, y sobre todo platicar un poquito de un tema tan importante como es la anticoncepción en este momento de pandemia que estamos viviendo. Es bien cierto que en este tiempo, incluso desde el Fondo de Poblaciones Unidas de la organización, de la ONU, nos está hablando exactamente de un incremento no planificado de embarazos en el mundo. Se habla de más de 7 millones de embarazos no planificados en este tiempo. Y ha sido parte de este encierro, parte de esta contingencia, lo que ha disminuido la distribución de métodos anticonceptivos o la accesibilidad de estos para las usuarias. Sin embargo, bueno, recordar que hay métodos de todo tipo y que en un momento dado se pueden ir tratando de ir adaptando estas necesidades a las necesidades de la población. En México, específicamente de los 122 millones de mexicanos que somos, recordar que más de la mitad son mujeres, y de estas el 20-25% son adolescentes, un grupo pues altamente vulnerable por la condición justamente de ser menores a 20 años, la situación social y económica. Y Michoacán es algo muy similar, realmente no es muy diferente a todas estas tasas. Estamos hablando de más de 4,5 millones de michoacanos, la mitad mujeres, y de ahí 20% de adolescentes en el estado. Por supuesto que el Consejo Estatal de Población ha emitido un documento específico oficial donde nos habla más de 14,000 embarazos en adolescentes en el último año, y esto sin pandemia. Entonces recordar que ahorita con este encierro vamos a tener un incremento muy importante de embarazos no intencionados y preocupa ese grupo de edad específicamente. Todos son importantes, pero el adolescente sabemos que lleva de la mano una serie de situaciones como es pues la falta de la falta de acceso a trabajos bien remunerados y por consecuencia también pues un predominio hacia la pobreza y la marginación, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, pues también quisiera conocer yo cuál es su opinión de los métodos anticonceptivos que podrían ser más económicos, incluso aquellos de los que no se requiere salir de casa, como es el ritmo o el coito interrumpido. ¿Qué opina usted acerca de esto? Fíjate que el detalle es que desde la CDC de Estados Unidos ellos tienen una tabla muy fácil, muy cómoda, que igual lo podemos proporcionar al auditorio para que la vean, en donde se agrupan los métodos anticonceptivos en 3 grandes grupos. Los famosos métodos naturales, y recordar que esos métodos son de corto plazo, le llamamos nosotros, porque realmente duran en esa relación sexual nada más. Y ahí está el coito interrumpido o el coito interruptus, que tiene una protección solamente, ¿sí?, del 72% máximo, y esto es, bueno, depende de muchísimas variables, que se retire el varón a tiempo antes de eyacular, y desgraciadamente a 22 mujeres de un grupo de 100 les va a fallar y se van a embarazar, porque el líquido preeyaculatorio, esto es el líquido de lubricación en el varón, va a llevar espermatozoides en un buen porcentaje. Y recordar que se ocupa solamente un espermatozoide para fertilizar. Ahora, el método del moco cervical, esto es el estar la mujer cuidando su periodo de mayor humedad de forma normal durante su ciclo menstrual, desgraciadamente no es tan confiable y también puede fallar hasta en el 16%, esto es 16 mujeres de cada 100 les va a fallar, y es porque a lo mejor se combinó con el detalle de que no lograron identificar las características de fertilidad, o la otra, traían alguna infección vaginal que modificó esas características del moco cervical. También el ritmo, recordar que el ritmo, esto es el calendario, una mujer que puede ir marcando en un calendario que de cuándo a cuándo regla, y en base a esto hace un cálculo de qué días son sus días de fertilidad. El problema que tenemos aquí es de que la mujer debe de ser muy bien regladita. ¿Qué quiere decir?
debe de ser una mujer muy exactita. Entonces, en este grupo de métodos naturales, por así decirlo, es muy alta la posibilidad de falla. Hablamos desde fallas del 18 hasta el 22%. Entonces, de ahí que estos métodos naturales no serían los más recomendables. Aquí, importante señalar que si eso es lo que tenemos, pues siempre será preferible usarlo a no usar nada y decir, bueno, pues ya estoy encerrada, ¿ya qué hago?, ¿no? O sea, recordar que la sexualidad y la decisión de un hijo, pues obviamente viene desde un derecho constitucional. Gracias, doctora. Gracias, Astrid. Vamos a una pausa, es muy breve. Volvemos aquí entre amigas, entre amigos. Pues quisiera preguntarle a la doctora, si nos hace el favor, cuáles son las alternativas de anticoncepción que ofrece el sector Saluda. En el sector público se tiene prácticamente todos los métodos anticonceptivos en el mercado y aquí me gustaría otra vez regresar a esta tabla que te platicaba y dividir en dos grandes grupos, que son los famosos métodos de corto plazo. Estos son métodos que duran generalmente un mes, que protegen a la mujer un mes, y ahí todas van a perfectamente ubicar pastillas, inyecciones mensuales, anillo vaginal, parche, parche dérmico. Este tipo de productos tienen ese efecto, solamente duran para un mes y dependen de la usuaria, depende de quien lo está tomando, para que tenga una efectividad correcta. ¿Qué quiere decir? Que hay que saber cuándo hay que empezar la pastilla, el parche, la inyección o el anillo, y que en un momento dado hay que saber cuándo hay que pausar para que baje la menstruación y cómo hay que volver a reiniciar el método. O sea, solamente dura un mes. La posibilidad de fallo en general en estos métodos depende de la atención y del cuidado que la usuaria tenga a la hora de usar su producto y puede ir desde 1% la posibilidad de fallo hasta 9%. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues 1 o 9 de cada 100 les va a fallar y se van a embarazar. Recordar que aquí tenemos como posibilidad de rescate la píldora de emergencia. Y la píldora de emergencia es un método que solamente se usa exactamente para eso. Se me olvidó la pastilla, me equivoqué del día en el que me iban a poner mi inyección, se me salió el anillo y ya no me lo supe poner, se me despegó el parche y ¿ahora qué hago? Bueno, pues ahí es un momento adecuado para usar píldora de emergencia. En la farmacia, y aquí no es comercial para nadie, pero es importante decirlo, casi todas las farmacias tienen un servicio a domicilio, pueden pedir el medicamento que se los envíen y entonces es píldora de emergencia. Esto es, hay varias marcas comerciales, pero lo importante es que si les llega un paquetito con una píldora, entonces lo toman en el momento que se dan cuenta que les falló el método. 2. Si llegara una cajita con 2 pastillas, la sugerencia es que aunque son 2 pastillas, las tomen en una misma ocasión. Ese producto se recomienda, y algunos médicos lo recomiendan, a que tomen una pastilla y a las 12 horas tomen la otra. Más bien mi sugerencia es que no, que se haga exactamente en una sola toma las 2 pastillas. Y aquí la otra recomendación, que la usuaria de este método pueda en un momento dado, si tomó pastilla de emergencia, acudir a un servicio de atención médica en la siguiente menstruación para poder ofertar el método más adecuado para ella. Y aquí entraríamos al tercer grupo, que son los métodos de largo plazo. Los métodos de largo plazo son dispositivo intrauterino de cobre, la famosa T de cobre que todo el mundo ha escuchado,
Los sistemas de liberación intrauterina de medicamentos, en específico del levonorgestrel, que es el famoso SIU, se parece al DIU en forma, pero es de hormona. Y entramos a los implantes subdérmicos. Implantes subdérmicos existen dos. Uno que sirve para 3 años, es un solo implante, y uno que es de 2 varillas y que genera una protección de 5 años de anticoncepción. Estos métodos de largo plazo están de manera gratuita en todo el sistema de salud, en toda la Secretaría de Salud y sus diferentes, desde centros de salud hasta hospitales, y en un momento dado son los métodos más recomendables, sobre todo para las adolescentes. No quiere decir que en exclusividad para la adolescente, pero sí son los más recomendables porque por su duración y por su discreción, pues permiten que la chica, que la adolescente tenga una vida sexual y que al mismo tiempo postergue un embarazo hasta 5 años con una alta eficacia y sobre todo con una alta continuidad. Generalmente son 80-85% de mujeres usuarias de implante subdérmico los que llegan a cumplir los 5 años de uso con este tipo de producto. Hablamos específicamente del implante de 2 varillas. Doctora, frente a otros métodos, además de que, bueno, es un método a largo plazo, ¿qué otras ventajas ofrece este implante subdérmico del que usted nos habla y que, bueno, recientemente ya está disponible entre la oferta que brinda el sector salud público aquí en nuestro país? Las otras ventajas que existe en este método en particular, el implante de 2 varillas o el implante de levonorgestrel, esa es la hormona que contiene. Las ventajas que tiene, por supuesto, es el tiempo de uso. ¿Sí? Estamos hablando de anticoncepción para 5 años. Segunda cosa, es un método altamente tolerado. ¿Sí? Puede ser que haya un poquito de cambio en el patrón del sangrado menstrual. Ojo aquí porque muchas veces las mujeres se les ausenta su regla y lo primero que piensan es ya me falló el método y van a retirarlo. Este método en particular tiene ese efecto. Puede ser que 9 de cada 100 usuarias de implante de 2 varillas se les ausente por completo su menstruación y no estén embarazadas. Esto es normal. Es la manera hasta cierto punto de cómo trabaja el método. El método lo que va a hacer va a provocar que en el cuello del útero se forme un taponcito de moco. La secreción de la que platicábamos de pronto del moco cervical, que lo usamos para valorar fertilidad, bueno, en esta ocasión se hace muy, muy espeso y genera un tapón específico de moquito que va a permitir que salga el sangrado, pero que sin embargo no entre en los espermatozoides. Esta es la primera función. La segunda es no deja que el ovario ovule, entonces este es el segundo mecanismo de protección. Y el tercero es que la capa de adentro del útero, que nosotros le llamamos endometrio, que es una capa que crece y se desarrolla de forma mensual y sin el uso de medicamentos, esto es totalmente normal. ¿Sí? Si esta mujer no fue fertilizada, ese endometrio se desprende por completo y es lo que realmente es la menstruación. Eso es lo que conforma la menstruación. ¿Qué sucede con el uso del implante de levonorgestrel? Esta capita de endometrio se queda muy, muy, muy delgadita, no se desarrolla, no crece y por lo tanto la menstruación se vuelve mucho más escasa, mucho más poquita, mucho menos días de manchado, al grado que pueda hacer que deje de menstruar y es normal por el uso del método. En el momento que el método se retire, por supuesto que se recupera el grado de fertilidad, se vuelve a ovular, el endometrio vuelve a crecer y el moquito cervical regresa a ser delgadito y totalmente elástico, permitiendo que esta mujer recupere su fertilidad más o menos a las 6 semanas después de retirar el equipo. Doctora, ¿nos podría ampliar un poco más la información sobre este método y, bueno, cómo se coloca y los cuidados subsecuentes que deben de tenerse, bueno, cuando ya se implanta? La colocación es algo realmente muy sencillo. Aquí importante sí decir que la persona que decida ponerse este método, idealmente, si no está usando ningún método anticonceptivo previo en ese mes, en el mes previo a la inserción, tendrá que acudir a su servicio médico menstruando.
primero, segundo, tercero, cuarto, máximo quinto día de que le bajó su regla, hay que acudir a que le apliquen el dispositivo, en este caso los implantes en el brazo. Se coloca en el brazo con el que no escribes, el brazo no dominante. Con un poquito de anestesia local se insertan los 2 implantes subdérmicos y esta es una característica diferente al implante que ya existía en el mercado. ¿Sí? Acá son 2 implantes que se colocan con anestesia local, después se deja un apósito, se vende un poquito el brazo. En algunas mujeres pueden desarrollar un poquito de moretón, que no hay que hacerle absolutamente nada, se limita solo, se quita solo y al día siguiente se pueden retirar su vendaje y hacer su vida totalmente normal. Sí, básicamente los cuidados después de la inserción es a no hacer esfuerzos muy grandes con ese brazo, a no, les digo yo, a no hacer mudanza al día siguiente o el día que se pusieron el implante, sino esperarse un poquito. Y entonces ahora sí, su método prácticamente a las 6 horas de colocado empieza a tener niveles suficientes en sangre de protección. En aquella mujer que estaba usando algún método anticonceptivo, por ejemplo, estaba usando té de cobre, puede acudir cualquier día aunque no esté menstruando. En aquella mujer que usaba algún sistema intrauterino, algún SIU, o que tomaba pastillas o que se estaba aplicando inyecciones, puede acudir cualquier día a colocarse este equipo aun cuando el efecto del otro medicamento no haya terminado. Sí, sí se puede hacer. Está disponible prácticamente el método en todo el sistema de salud, en todos los hospitales y en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud y por supuesto también a nivel privado. En sistema de salud es gratuito, ¿sí? Y bueno, en medio privado generalmente los costos pueden variar desde 7, 8 hasta 14,000 pesos el costo del equipo y la inserción. Realmente es un método muy accesible con un mecanismo de protección bastante adecuado y sobre todo la duración es bastante buena. Si una mujer ya está embarazada o decide embarazarse en estos momentos de la contingencia sanitaria, ¿cuáles serían las recomendaciones en medio de esta pandemia? Si una mujer está en la circunstancia de que ya no regló y ahora está embarazada, los cuidados en general es recordar que hay que usar ácido fólico. ¿Sí? Si no lo venías usando, las mujeres en edad reproductiva idealmente deberían de estar tomando ácido fólico de forma constante. Si no lo tomaron antes, bueno, tomarlo en cuanto sospechan que pudieran estar embarazadas. Segunda cosa, no tomar medicamentos que no estén prescritos por un médico. Tercero, por supuesto seguir las indicaciones del sistema de salud en relación a prevención de contagio por COVID-19. Y esto es desde cubrebocas, sana distancia y demás. Si el embarazo, si en este caso los síntomas naturales de embarazo, que puede ser un poquito de náusea, un poquito de vértigo, mareo o vómito, en las primeras semanas le permiten hacer su vida totalmente normal, no hay una urgencia estricta de presentarse a una valoración en los primeros 3 meses. Sin embargo, ahorita ya con estas aperturas que estamos en bandera naranja y que estamos haciendo ya como un regreso a una nueva normalidad, seguir las indicaciones del sistema de salud y por supuesto tratar de acudir con su médico de confianza para su primer valoración. Doctora, la sexualidad en México sigue siendo un tabú. Creo que muchos jóvenes no se atreven todavía a pedirle a sus padres dinero o que les compren algún método anticonceptivo, algún método para prevenir incluso enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál sería su mensaje para los padres de familia y también su mensaje para los jóvenes en torno a este tema? Fíjate que esta pregunta me es muy interesante porque requiere muchas cosas de ambos lados. Requiere de alguna manera del papá recordar que fuimos adolescentes alguna vez y que ahora nuestros chicos están viviendo en un mundo muchísimo más revolucionado que el que vivimos nosotros. Siempre a mi consideración, y es una consideración meramente personal, siempre será mejor acompañar al adolescente que hacernos los que no vemos nada. ¿Sí? Cerrar los ojos y decir, bueno, quién sabe. La verdad es que los chicos están inmersos en un torbellino de información que seguramente todos los papás de tu auditorio que nos escuchan están ciertos de que
pues es otro mundo, es otro momento de vida. Y en este sentido, la sugerencia es eso, aceptar que estamos viviendo un mundo totalmente revolucionado, donde nuestros chicos lo mejor que podemos hacer es acompañarles en el descubrimiento de una sexualidad. En el caso de los chicos, recordarles eso, o sea, hay una sexualidad, hay unos derechos, pero que también se merecen vivir una sexualidad plena, segura y consciente. Y en este sentido hay muchas instituciones que les pueden apoyar. Varias de la Secretaría de Salud, varias de la Secretaría de Gobierno están trabajando específicamente con adolescentes, y ahí está el Consejo Estatal de Población, está la Casa del Adolescente, Hospital de la Mujer, centros de salud a través de servicios amigables, en fin, hay muchos lugares. Así llegamos al final de esta emisión de Entre Amigas, Entre Amigos. Es un gusto, yo soy Mónica Mora Contreras y como siempre es un placer estar trabajando para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias, doctora, gracias, Astrid, hasta pronto. Como ya lo mencionaba la doctora Yasmín López Vera, es importante que reconozcamos que la sexualidad es parte del ser humano, que los jóvenes, incluso sin planearlo, pueden ponerse en una situación de riesgo al tener un inicio de la vida sexual sin protección, no solo contra enfermedades de transmisión sexual, sino también porque no previenen un embarazo no intencionado. De ahí la importancia que cuenten con todas las herramientas que puedan estar al alcance, que los padres de familia les den la confianza de acercarse y de poder hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias, doctora Yasmín. Gracias, Moni, por esta noche tan interesante y creo que muy productiva para todo el que esté en una situación como esta.